Hola amigos, bienvenidos a La Hora Regresiva. Mi nombre es Enrique de Hipnosis Regresiva Esperanza. Una noche más de conexión, de transmisión en vivo, tratándole de acercar todos estos conocimientos, estas experiencias que vienen a través del campo de la hipnosis regresiva. Vamos a hablar también, como ya tenemos por costumbre, de lo que tiene que ver con espiritualidad, y mientras esperamos que compañeros y compañeras se vayan conectando, vamos a decir que estamos transmitiendo desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina. Aproximadamente 21:30 horas vamos a transmitir por algunos minutos más, aproximadamente 40 minutos, así podemos desarrollar el tema y después, como también tenemos por costumbre, dejarles el espacio a ustedes si hay alguna inquietud sobre el tema que se va a desarrollar, así si puedo se las puedo contestar en vivo. Estoy viendo que bueno, ya se empiezan a conectar, vamos a ir esperando un poquito. En realidad hoy no he preparado un tema, pero siempre algo surge, ¿no? Y eso es lo bueno de hacer estas transmisiones en vivo, para que de manera así espontánea vaya surgiendo lo que tengamos que decir, ¿no? Lo que tengamos que transmitir en el momento. Veo que, bueno, se siguen conectando. Espero, como les pido en cada transmisión, que me den el ok de que está saliendo el audio bien. Ya vamos apenas unos minutitos transmitiendo. Después, si quieren ir aportando a esta transmisión, si quieren hacer alguna consulta, les pido que escriban en mayúsculas si son preguntas, y así puedo leerlas, ¿no? Y se las puedo ir contestando en vivo. Vamos a esperar un minutito más para ya ir desarrollando esta charla, y de eso se trata, ¿no? Tratar de hacerlo a manera de charla, de ida y vuelta. Ya saben que por ahí esto no es una conferencia, trato de que no sea un monólogo. Por ahí necesito también que ustedes se acostumbren a preguntar, de eso se trata, esa es la idea, no solamente de ponerme aquí tras la pantalla para hablar, ¿no? De manera individual, sino que la idea es compartir experiencias que tengo de distintas sesiones, ¿no? Ya saben que lo hago sin revelar nombres y manteniendo a todas las personas, los pacientes que vienen, totalmente al resguardo, ¿no? Pero sí está bueno transmitir lo que muchas veces pasa en las distintas sesiones, porque eso le acerca, no solo me da la oportunidad de hablarles de este método, de esta herramienta, de esta poderosa herramienta que realmente es sanadora, y vamos a explicar un poquito ahora por qué ponemos esta palabra, ¿no? Que a veces es tan fuerte y que muchas veces genera en las personas que por ahí desconocen de todos estos métodos o herramientas, que hay muchas, ¿no? Ya dijimos que la hipnosis regresiva es un método más, de los cuales podemos a veces servirnos o recurrir para no solo sentir alivio, sino para sanar muchos aspectos o muchas emociones que por ahí nos vienen cotidianamente. A veces no sabemos por qué, no podemos explicar por qué, y sin embargo nos aquejan, ¿no? Día a día. Siempre que hablamos en una entrevista antes de una sesión, las personas o los pacientes sin saberlo, ellos mismos están contando, ¿no? Que saben más o menos de dónde viene eso que están padeciendo ahora, pero como no están seguros, obviamente tienen que recurrir a distintas
alternativas, a distintos métodos, muchas veces en la parte tradicional, ¿no? Ya dijimos que cuando tenemos incluso dolencias físicas, no solamente emocionales, sino que ya nuestro cuerpo físico está comprometido, de manera tradicional recurrimos a la ciencia, ¿no? A la medicina con todas sus ramas. Obviamente, y también ya lo dijimos, que esto es totalmente diferente a esa parte científica, esa parte física. Demostrable, la ciencia se basa, ¿no?, en la demostración. Nosotros desde este lugar, y cuando digo nosotros, a todas las personas que realmente trabajamos con lo que la ciencia no trabaja, que tiene que ver con la parte energética, con la parte espiritual, con la parte del ser que no se ve a través de los sentidos físicos y que es muy difícil que demostremos, digamos, de manera empírica, como hace la ciencia, lo que pasa en las sesiones. Pero yo los invito que cuando transcurre una experiencia de estas, los invito obviamente a que la hagan para que puedan después comparar si vale la palabra, ¿no? Porque es totalmente diferente a lo que van a trabajar en cualquier otra sesión o cualquier otra metodología o modalidad de las cuales me he interiorizado también como para comparar de alguna manera y ver si había otra cosa que por lo menos a mí, ¿no?, me significara mayor interés que este trabajo, que es todo a lo que me estoy dedicando ya casi a diario y que hace algunos años empecé a descubrir, ¿no? Y realmente todavía no encontré ese método que sea tan abarcativo como es la terapia de hipnosis regresiva, en donde no solo podemos ir a sanar situaciones o aspectos que tienen que ver con la parte emocional, sino también que de lleno eso va a impactar en nuestra parte física. Esa parte física que obviamente ya hay recursos para tratarla y de hecho desde la antigüedad se ha recurrido no solo a elementos naturales, ¿no?, que lamentablemente se han ido a través del tiempo perdiendo, y tiene que ver con toda esta medicina ancestral, con toda esta medicina natural que de a poco va ganando un poco más o recuperando ese espacio que lo tuvo hace milenios, ¿no? Y que lamentablemente por intereses, por el egoísmo, por la ambición del hombre, cuando descubre que esto podía ser fácilmente reemplazado por elementos muchas veces creados, ¿no? Y obviamente persiguiendo un fin puramente egoísta y de intereses económicos, un poco se deja la salud de lado, ¿no? Y muchos de ustedes también lo habrán podido comprobar, que a veces, y lamentablemente lo digo con mucho dolor, porque todos hemos pasado por situaciones en donde primero te cobran y después te atienden, ¿no? Lamentablemente es así, y eso lamentablemente digo porque realmente eso debería estar cambiando. Yo creo que soy muy positivo en ese aspecto, creo que de a poco eso va a ir cambiando, ¿no? Y entendiendo que muchas veces la solución no está en la parte científica, en lo que a nosotros nos han enseñado que estaba. Tenemos que entender que no solamente somos un cuerpo físico, ya explicamos en alguna otra oportunidad que estamos compuestos por otras partes, cada una tiene su importancia, por supuesto, pero el cuerpo físico es la última parte en la que se va a reflejar todo lo que nuestro espíritu está padeciendo. Dijimos también que si nuestro espíritu está sano, nuestro cuerpo físico no tendría o tendría muy pocas chances de enfermarse, ¿no? Porque eso depende de cómo primero
está nuestra parte energética, nuestro ser energético, nuestro ser espiritual. Y si esa parte está bien, ¿qué es lo que trabajamos dentro de las terapias de hipnosis regresiva? En esos estados hipnóticos, estados de concentración o de supraconciencia también, como le llamamos, en donde podemos ir a revisar situaciones del pasado, en recuerdos, no solamente desde que nacemos, sino que a veces dijimos también nos podemos ir en recuerdos a otras experiencias de vida, ¿no? Donde hemos tenido otros cuerpos y hemos vivido en otras épocas. Y eso tiene que ver con lo que se conoce como regresiones a vidas pasadas, que es algo que se conoce, no sé si mucho, pero bueno, es lo que a veces se pone de moda, ¿no? Y ahí es donde también entra muchas veces nuestro ego, nuestro egoísmo, en querer saber qué fuimos, pero solamente por mera curiosidad, ¿no? Y a veces desaprovechamos esta herramienta realmente muy poderosa y sanadora, que es la hipnosis regresiva. Veo que bueno, ya se han conectado algunos. No estoy viendo la totalidad, pero bueno, voy a tratar estoy transmitiendo desde un teléfono móvil, así que espero que esté saliendo bien. No sé si el audio es bueno, ustedes me dirán, necesito por ahí una confirmación si está saliendo el audio. Les agradezco que me digan. Y bueno, vamos a ir desarrollando, ¿no? Así no se nos hace tan tarde como es de costumbre. Estos temas son muy profundos y hay mucho por hablar, ¿no? Por desarrollar. Vamos a tratar o por lo menos es mi deseo, que esto salga claro y bueno, y les llegue. Vamos a hablar un poquito de espiritualidad hoy. Venimos estos últimos videos tratando esto porque es una de las partes fundamentales, ¿no? que tiene el ser, ¿no? El ser en su conjunto. Ya dijimos que estamos hechos por varias partes. Bueno, gracias Alfred por decirme que el audio está bueno, así que bueno, sigo tranquilo entonces. Les iba diciendo que deberíamos entender primero el concepto que tenemos, ¿no? De qué estamos formados, de qué partes estamos formados, y no solamente, ya dijimos que somos este cuerpo físico, que es que a través de nuestros sentidos físicos podemos percibir, ¿no? Como así también la realidad. Ya dijimos que estos sentidos físicos, estos 5 sentidos físicos un poco nos limitan, ¿no? En esa frecuencia nos permite de alguna manera experimentar la vida como si fuera solamente lo que entra dentro de la frecuencia, en la cual estos 5 sentidos nos permiten la información que hay en el entorno, de alguna manera incorporarla, ¿no? a nuestro cerebro. Y eso hace que básicamente experimentemos la vida desde que estamos despiertos, ¿no? Y nos preguntamos muchas veces, o por lo menos yo me pregunto, ¿qué pasa cuando los ojos se cierran y un poco se apaga esa mente analítica, racional, consciente que nos permite de alguna manera absorber el entorno? Y realmente ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que hay otra realidad, la cual muchas veces está un poco sesgada, ¿no? por este estar despierto, ¿no? Este estado de vigilia en los que nos permite desconectar un poco con esa realidad, la que podemos llamar realidad espiritual o mundo espiritual, del que seguramente, y estoy convencido, hemos venido a transitar esta experiencia, y vamos a ver un poquito, y de eso se trata lo que voy a tratar de explicarles hoy, el sentido, ¿no? Un poco de la vida, esa pregunta que muchos nos hicimos por mucho tiempo, como tantas otras que tienen que ver con esas preguntas
profundas, que a veces, bueno, nos permiten por ahí transitar diferentes estados y diferentes experiencias, ¿no? Y a veces también perder un poco esa tranquilidad del sueño por bueno, saber un poco más de qué se trata esto. Muchos quizás estamos sabiendo, hemos sabido que hay algo más después de dejar este cuerpo, ¿no? Después de cruzar esa puerta, como llamamos, y que por ahí le ponemos un nombre, como tenemos por costumbre, y que es la muerte, ¿no? Y muchas veces eso nos genera un poco, eh, todavía hoy, ¿no? En este siglo que estamos transitando, donde hay mucha más información, donde hoy básicamente todo está en este lugar, ¿no? En este acceso a esa biblioteca infinita que es Internet, donde están las respuestas casi de todo, ¿no? A pesar de eso, donde tenemos el conocimiento al alcance de la mano las 24 horas del día, todavía estamos un poco, muchos, reticentes a conocer más, ¿no? Y tenemos ese miedo o ese, por llamarlo, desencanto, ¿no? De entender lo que es la muerte. Y, y de eso un poco se trata lo que vamos a hablar hoy, y tiene que ver con ese mundo espiritual que es tan real como este que percibimos, ya dijimos, a través de nuestros 5 sentidos, y que muchas veces estamos conectados a él y no nos damos cuenta. Primero deberíamos entender, y eso es una experiencia que por ahí a mí al principio me costó un poco darme cuenta que bueno, uno siempre quiere saber más, ¿no? Y quería saber a dónde íbamos, pero todavía no había entendido de dónde veníamos, que eso es fundamental, es decir, y para que no se mezcle un poco, si realmente pensamos que hay vida más allá de este cuerpo físico, entonces quiere decir que también venimos de algún lado, ¿no? Y todo esto empezó obviamente a medida que pasaba el tiempo, a crear más entusiasmo, más curiosidad en poder llegar a este conocimiento, que obviamente a veces en internet se pone un poco dificultoso, ¿no? Hay tantas información, tantas palabras, que se hace muy complicado sacar o filtrar y realmente decantar toda esa información, ¿no? Y a través de lo que son las sesiones de hipnosis regresiva, en donde personas comunes como lo soy yo, como son ustedes, que vienen incluso sin conocimiento de todo esto, empiezan a salir, ¿no? estos mensajes, estas experiencias, este conocimiento, que lo tenemos todo. Tenemos que entender eso, que nosotros somos seres espirituales que ya hemos tenido múltiples experiencias en otros cuerpos, aunque por ahí no lo sepamos o nos cueste entender, estamos muy preparados, mejor dicho, en todo esto, solo que muchas veces olvidamos, ¿no? De dónde venimos, y por eso también olvidamos hacia dónde vamos. Y percibimos la vida como solamente esto, desde que nos estamos gestando, o a veces tampoco ni siquiera eso, ¿no? A lo que llega a veces el hombre, o el ser humano, por decirlo de alguna manera. Percibimos la vida solamente en una etapa muy corta de lo que creemos que realmente lo es, y es lo que dura nuestra existencia. Ya dijimos que desde que se concibe, digamos, ese ser de manera biológica a través de 2 células, ¿no?
una femenina, la otra masculina. Empezamos a entender que la vida es eso, hasta que obviamente se produce esa gestación en la panza o en el vientre de nuestra madre, y después del parto, digamos, tenemos una transición, ¿no? Hasta que llega ese día en el que, por distintas circunstancias, y explicamos un poco también en qué pasa con los distintos tipos de dejar nuestro cuerpo físico, con los distintos tipos de morir, si vale el término, qué pasa en esos estados, ¿no? Pero cuando dejamos ese cuerpo físico, realmente ahí empieza o volvemos a nuestra verdadera vida y entendemos, y ojalá que lo entendamos muchas personas. De eso también se trata todo este acercamiento, que lo entendamos estando conscientes, ¿no? Que no esperemos a que nos pase eso para bueno, un poco estar ahí en la nebulosa hasta que entendemos qué es lo que sigue. Y lo hemos hecho muchas veces, hemos nacido y muerto muchísimas veces, aunque no creamos este concepto. Repito, no se trata de creencia, es muy, ya es demostrable a través de las distintas alternativas que hay. Una es la hipnosis regresiva, pero sin embargo ya explicamos también en otros videos que hay otros métodos para comunicar, ¿no? Con ese mundo, ese plano espiritual, y hablamos de la mediumnidad, de los viajes astrales o proyecciones astrales, y de diferentes, digamos, métodos o alternativas que tenemos para conectar, muchas veces en los sueños también, aunque también explicamos que los sueños a veces sí se pueden mezclar con toda nuestra parte o nuestra experiencia, digamos, de vida en este cuerpo físico, con todos esos deseos o con todos esos anhelos por ahí, o situaciones no concretadas, ¿no? Que pueden llegar en los sueños, pero hay una conexión también con el mundo espiritual. De hecho, suele ocurrir mucho en las sesiones cuando conectamos con familiares, con seres queridos, que muchas veces vienen, de alguna manera se hacen presentes, no solo para decir que están bien, sino que explican de una manera incluso detallada que tienen la posibilidad de conectarse con esas personas que han dejado acá, que todavía están transcurriendo su vida en un cuerpo físico, a través de los sueños, ¿no? Y esto ni siquiera la persona o el paciente sabe cuando vamos a tratar. Obviamente que este tipo de comunicación que yo les estoy dando tiene que ver con divulgación, ¿no? Con esta parte, ¿no? Que también hay que realizarla, ¿no? Empezar a aquellas personas que están de alguna manera vibrando o necesitando esta información que les llegue. Ya dije muchas veces que con esto no busco convencer a nadie, cada uno es libre de pensar y de sentir lo que de ser, ¿no? Pero esto a veces hay personas que ni siquiera saben de esto, y bueno, es lo que sale en las sesiones, ¿no? Y obviamente después de esas experiencias en donde se conectan con familiares que muchas veces se los extraña, y de manera con tristeza, ¿no? O a veces con algún cargo de culpa porque estos familiares se fueron antes y no pudimos despedirlos. Bueno, estos seres espirituales vienen en las sesiones y no solo que tranquilizan a ese ser querido que está sufriendo, sino que nos ayudan, ¿no? Y muchas veces trabajan de manera muy ardua en las sesiones estos familiares, con ese amor que tienen, ¿no? Y un poco
de eso se trata el mensaje de hoy, ¿no? En donde venimos para algo, cuando nos preguntamos de dónde venimos y para qué, o cuál es el sentido de la vida, y muchas veces ahí caemos en situaciones o en pensamientos que, bueno, depende lo que veamos de la realidad o cómo nos vaya, decimos, bueno, esta vida no tiene sentido, y desde este lugar en donde ya hace varios años que estoy teniendo experiencias en este campo, y pasó mucho tiempo antes en donde me dedicaba un poco a estudiar sesiones de otras personas que trabajan en esto, y donde de alguna manera iban saliendo todos estos mensajes o conocimientos, ¿no? Y que ahora los empiezo a tener y a vivir en mis propias experiencias a través de estas personas, de estos pacientes que confían, ¿no? Por algo más de 1 hora y media, 2 horas, realmente toda su conciencia y su mente, y vienen con esa necesidad de aclararse de sus dudas, de aliviarse, de sanarse, y a través de estas personas es donde sigo no solo corroborando sesión tras sesión de que existe otra realidad que es tan real como la que podemos percibir y a la que llamamos vida, y está a través de esa puerta, ¿no? En la que pasamos, a mi entender, 2 veces. Una, cuando elegimos tomar un cuerpo físico, es decir, lo que se conoce como encarnación o reencarnación, y lo hacemos en un cuerpo de un niño, ¿no? Y después, cuando llega ese día en que debemos dejar este cuerpo y seguir nuestro camino, nuestra transición a ese plano espiritual. ¿Y qué venimos a hacer? Por ahí se preguntarán muchos, como también me lo he preguntado yo en su momento. Y realmente venimos a experimentar, ¿no? Y en realidad aprender a amar, o sea, nosotros tenemos una capacidad que es la de amar, y muchas veces nos cuesta, y nos cuesta tanto que tenemos que volver una y otra vez, ¿no? Y venimos volviendo y volviendo, y tal así como desde pequeños vamos a la escuela, ¿no? Desde pequeños, no tan pequeños, porque tenemos muchos años de nuestra vida tratando de formarnos, de capacitarnos, y se pudiera decir, a modo de ejemplo, que las diferentes experiencias en distintos cuerpos a la que llamamos vida tienen que ver con eso, ¿no? Con esos cursos que tenemos que ir pasando para que nuestra formación, nuestro desarrollo sea cada vez más completo. Y es imposible que en una sola vida podamos aprender todo lo que hay que aprender, ¿no? Incluso cuántas veces nos pasa que, siendo conscientes de que ya hemos aprendido algo, volvemos a caer y volvemos a repetir el mismo error. Entonces imagínense, con todo lo que hay que aprender y todos los conocimientos que hay, no nos alcanza una sola vida, ¿no? En una transmisión anterior un poco explicaba cómo, creo que fue la última, ¿no? Cómo se formaba esa pequeña luz a la que podemos llamar alma. Y es por lo menos lo que está llegando últimamente a través de mensajes, de canalizaciones, de guías espirituales o de seres que están en una etapa más evolucionada. Tenemos que decir, y a veces por ahí nos confundimos, que pensamos que hay seres iluminados y hay guías y seres espirituales, y nos olvidamos que nosotros somos también esos seres, ¿no? Y que cada uno tiene su evolución. A través de esa formación, digamos, muchos ya han
optado, porque eso también entienda que hay algo que se llama libre albedrío y que eso es universal, digamos, no solo está esa capacidad de decidir nosotros aquí de manera física, sino que también la tenemos en el plano espiritual, ¿no? Hay muchos espíritus que ya han decidido, por su formación, asistir a otras almas un poco menos evolucionadas. A esos espíritus les llamamos guías, y esos guías pueden ser desde familiares que ya se han ido, no necesariamente tienen que ser familiares. Recuerden que cuando un alma evoluciona, el alma es la energía expresada, la energía positiva, ¿no? Expresada en su máxima potencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa energía tan elevada la podríamos llamar amor, ¿no? Y esa capacidad que tienen estos seres, y ya una vez lo expliqué, ¿no? Más o menos para que se entienda, lo voy a volver a repetir, para que entiendan, ¿no? Y a veces cuán equivocados que estamos en nosotros, que a veces creemos que tenemos esa capacidad de amar incondicionalmente, ¿no? Y cuando realmente hacemos un ejercicio de autoobservación nos damos cuenta que aún nos falta mucho, porque si realmente hubiésemos aprendido lo que deberíamos aprender, creo que no estaríamos, eso es una idea o un pensamiento muy particular, muy personal, pueden o no estar de acuerdo. Si realmente hubiésemos aprendido o hubiésemos desarrollado la capacidad de amar, ya no estaríamos teniendo la necesidad de seguir tomando estos cuerpos físicos, ¿no? Para seguir aprendiendo. El ejemplo que había dado en aquel momento era, por ejemplo, el del sol, ¿no? Cuando amanece el sol, cuando se produce el amanecer, con sus rayos llega de la misma manera a cualquier parte del planeta, ¿no? A medida que esos rayos van tocando, a medida que la Tierra gira también, llega de manera igual a cada parte, a cada elemento, a cada piedra, a cada animal, a cada árbol. Eso sería, digamos, ese amor sin discriminar, como tiene el ser humano. Y un poco de eso se trata, ¿no? Cuando nuestra alma realmente ha evolucionado y llega a un nivel que no es necesario ya reencarnar, aunque sí puede reencarnar para una misión, digamos, más específica o más profunda, que de hecho ha pasado, se queda ahí en un lugar asistiendo, ¿no? De manera permanente, y lo que nosotros podemos por ahí llamar espíritus o guías, ¿no? Guías ascendidos, o bueno, todos los nombres que hay, y que son muchos por ahí que hablan de lo mismo. Cuando conectamos con estos seres espirituales, ellos nos dicen que nosotros les ponemos muchos nombres a las cosas, y es como que damos muchas vueltas, ¿no? Y termina siendo todo un poco más simple de lo que nosotros creemos. Pero claro, es tan complejo todo que a veces nos enredamos nosotros mismos en nuestros propios hilos, y termina siendo por ahí todo muy confuso. Cuando un alma encarna un cuerpo de un niño, que de hecho obviamente todos pasamos por esa etapa, esa alma que es muy pequeña, digamos, como también lo es el niño, es muy frágil. Por eso dijimos que los niños están en esa etapa de su vida hasta que su personalidad se forma, y muchas veces resulta muy contaminada, ¿no? Están muy vulnerables, ¿no? Ellos están conectados, ahí es como que tienen una pequeña capa y muy delgada, muy sensible, y están conectados con su alma. Por eso los niños, y este es un ejemplo por ahí que se ve mucho, tienen esa capacidad de empatizar con cualquier niño, ¿no?
por más que lo conozcan, no lo conozcan, sea de tal o cual clase social, hablen el mismo idioma o no, sean de la misma raza, esos niños están realmente conectados a un nivel álmico, con esa pureza por ahí que muchos vamos perdiendo y que a veces por ahí nos cuesta tanto, incluso sabiendo y conociendo y teniendo todos estos conceptos, de incorporar esta evolución, digamos, esta necesidad que tienen estas almas de crecer, como también nosotros crecemos en cuanto a nuestra parte física, a nuestra parte biológica, nos vamos desarrollando, vamos creciendo, no solo el ser humano, sino que obviamente lo hacen todos los seres vivos. Esa alma en nuestro interior tiene que ir creciendo y necesariamente tienen que pasar situaciones complejas, muchas que podemos verlas que parecen que son cuestiones que bueno, rozan con cosas por ahí que no comprendemos, ¿no? Y es necesario que pasen, aunque causen dolor, aunque causen tristezas, miedos, impotencias, porque de eso se trata, ¿no? Cada alma que viene tiene una misión que es particular y es con alguno, ¿no? O sea, puede ser particular con sí mismo, ¿no? Me refiero a eso, o también puede ser con otra persona o a nivel, digamos, social y tiene que ver con el planeta, está todo relacionado. Esa pequeña alma necesita crecer, desarrollarse y muchas veces pasa que a través de la educación, de las experiencias, bueno, aspectos que tienen que ver con lo cultural, con lo religioso, hacen que esas almas que deberían estar brillando empiecen un poco a mancharse, a opacarse, ¿no? Ahí donde entran los egos, donde entra lo que es el interés, ¿no? El interés propio, donde dejamos ya de sentir y nos ponemos un poco a pensar y a pensar, y muchas veces nos preparan para eso, ¿no? Para percibir la vida, digamos, de diferente forma, donde muchas veces nos importa poco si en ese trayecto, en ese camino de lograr nuestros objetivos, por ahí dejamos de lado o pisamos o pisoteamos a nuestros compañeros de viaje, ¿no? A otros seres. Y ahí es donde entra el interés, dijimos, donde entra el egoísmo y esas almas empiezan a ir apagando un poco, ¿no? Pero esa alma está ahí adentro, esa esencia, esa luz está. Lo que pasa que, bueno, nos vamos, a medida que pasa el tiempo, nos vamos poniendo todas esas corazas, esas estructuras que hacen que el alma cada vez brille menos, ¿no? Y empecemos a vibrar en otra frecuencia, a vibrar en una frecuencia densa, baja, y bueno, ciertas personas hemos pasado por todos esos momentos, y de eso se trata. Son pruebas, podemos decir así, que son pruebas que tarde o temprano vamos a tener que salir de ahí, y por eso yo decía al principio de este video que ojalá nos hagamos conscientes de que tenemos muchísimas oportunidades para no solo trabajar con esos aspectos que tienen que ver con el egoísmo, sino que tratar de darle la oportunidad a través de esta experiencia en este cuerpo y con esta mente, ¿no? A esa alma que empiece a evolucionar, que empiece a crecer. Y eso se termina dando y tenemos, dijimos, muchísimas oportunidades y ojalá las podamos aprovechar, las sepamos aprovechar, ¿no? ¿Cómo puede un alma crecer
y en la próxima existencia que decida, digamos, o no, tener como experiencia ir a un nivel superior, a un nivel más alto, bueno, tratando de esos egoísmos, de ese desamor que por ahí sentimos, empezar un poco a trabajarlo, ¿no? A tener la oportunidad de ver o percibir esta realidad con más conocimiento, con más información, utilizando menos la mente racional y utilizando ese sentido, digamos, que tenemos, que por ahí muchas veces lo olvidamos, y es el de la intuición, ¿no? El del sentir, el que podemos llamar corazonada. Es muy difícil que si realmente sentimos algo y vayamos en esa dirección, en ese camino, nos vaya mal, ¿no? Obviamente que hay que aprender a discernir si ese sentimiento es real o es otra estrategia que tiene nuestra mente, ¿no? Para engañarnos y llevarnos por ahí a una situación más cómoda, que solamente nos va a beneficiar a lo mejor temporalmente, y entendiendo eso, ¿no? Que no nos llevamos nada de acá, que en esa ambición, en ese interés por ir desmedido, en lo material, en las situaciones por ahí que son más banales, eso no nos aporta nada. A lo mejor creemos que vamos a pasar esta experiencia bien, pero realmente al final nos vamos a dar cuenta que hemos perdido un poco de tiempo, ¿no? Asimismo, siempre va a haber una oportunidad para tratar de aprovechar esta experiencia y de darles oportunidad a esa alma que se expanda, y así también lo hará nuestra conciencia, ¿no? Y es muy probable que si nos toque regresar, empecemos de otro nivel, superior, y si no, no pasa nada, lamentablemente volveremos a repetir en otro cuerpo, obviamente, nuestra vida, ¿no? Y tratar de tener esas experiencias las veces que sea para evolucionar, porque de eso se trata. Una de o de los mecanismos, de las herramientas más importantes que tenemos para evolucionar es el perdonar, ¿no? Y ser perdonados por lo que hemos hecho mal, que todos hemos estado en algún momento en esas situaciones, ¿no? Es cuestión de hacerse una autoobservación en esto, y todos hemos estado en ambos lados, o quizás lo estemos todavía, ¿por qué no? Y tenemos la posibilidad hasta el último día, hasta el último suspiro, de realmente, si lo sentimos, no guardar, no llevarnos eso. Realmente es lo peor que nos puede pasar. Es lo que hace que nuestra alma esté limitada, ¿no? Al momento de trascender. Debemos todo lo que nos pasó, todas esas asignaturas pendientes que tenemos en la vida, o lo que podemos llamar en esta experiencia de vida con nuestro cuerpo físico, tratar de el tiempo que tengamos que estar, tratar de solucionarlas, ¿no? Y es un gran acto de amor perdonar a alguien que nos ha hecho daño, y si también hemos hecho daño, pedir disculpas, ¿no? Y ahí está la clave de todo, de si realmente entendemos todos estos conceptos, entendemos un poco a qué hemos venido, cuál es nuestro rol acá en esta experiencia. Si podemos entender un poco eso, nos vamos a dar cuenta de que la única manera de evolucionar es en revisar estos aspectos, ¿no? que tenemos. Así que un poco quería contarles hoy, no quiero que se haga muy extenso. Ya saben que después, los que no vieron el vivo pueden verlo en diferido. Esto va a ser colgado por ahí en los distintos
canales o distintas plataformas que tengo para que puedan verlo. Ya saben que se pueden contactar conmigo por cualquier inquietud. Obviamente, más allá de que por ahí quieran tener una experiencia en la parte de la sesión de hipnosis regresiva, pueden comunicarse al teléfono 3496-531-880, dejarme mensajes también por aquí, por mi Facebook personal. Pueden consultar también o referirse a la página Hipnosis Regresiva Esperanza. Recuerden que también las sesiones se pueden hacer por videollamada. También están teniendo mucho éxito estas sesiones. Se pueden hacer tranquilamente, no solo de manera presencial, por ahí para las que no residen en la ciudad de Esperanza o están más lejos. De hecho, estoy haciendo sesiones vía Skype o vía WhatsApp también a distintos lugares del mundo con mucho éxito, digamos, y se pueden hacer perfectamente. Recuerden que también tengo un canal en YouTube en donde cuelgo estos videos para que también de alguna manera queden resguardados ahí y bueno, cuando alguno lo requiera esté ahí para consultarlos. Sin más, y por ahí si hay alguna preguntita que quieran hacer, ya vamos a ir cerrando, así nos hace más largo. Recuerden que si quieren preguntar pueden dejarlo también al pie de esta transmisión y de manera particular les voy a ir respondiendo lo que consulten. Y bueno, los invito para la semana que viene, también como es de costumbre, el día lunes, 21 horas o un poquito más, para estar nuevamente encontrándonos en esto que bueno, le hemos llamado la hora regresiva, en donde vamos a ampliar un poco más los conocimientos y obviamente contar también algunas experiencias que tienen que ver con las distintas sesiones de personas, de pacientes que vienen y realmente logran un cambio en sus vidas. Así que desde ya muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándome. Les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo el próximo lunes. Chao.